Muy buenas noches, gracias por su sintonía en Debate con Nacho Castillo. Soy Eduardo Arévalo y es un gusto estar esta noche conduciendo este espacio para conversar con el doctor Álvaro Artiga, politólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los que nos ven en esta hora del día martes. Un gusto estar con todos ustedes para hablar sobre cosas interesantes. Así es, que están ocurriendo en nuestro país y por supuesto la invitación es para ustedes, ya saben, en el último segmento de debate, por supuesto la participación es muy importante de nuestros televidentes. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes, somos solidarios, juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, doctor, en términos generales, ¿cómo evalúa las reformas constitucionales, todo el paquete que ha sido dado a conocer, por lo menos en los últimos días, por parte de del equipo ad hoc encabezado por el vicepresidente de la República? Bueno, antes de entrarle, digamos, a una apreciación general sobre el proceso de reforma constitucional, quisiera dejar, digamos, como establecidos los parámetros desde donde yo leo eso, ¿verdad? Porque a veces, en estos temas, como son bien polémicos, digamos, cualquier opinión puede ser mal interpretada. Entonces yo, digamos, no tengo un afán de leer un proceso, en este caso, de reforma constitucional, desde una visión partidista, ¿verdad? Es decir, que favorezca a algún partido en específico, sino, y por eso acepté también venir aquí a la entrevista, porque como profesional de la ciencia política, ¿verdad? Como un especialista, entonces yo, digamos, creo que puedo dar algunas opiniones sobre, llamémosle así, la vida de nuestro país, la vida de nuestra sociedad. Entonces yo soy como y a veces me veo así, ¿verdad? Como un doctor de las estructuras sociales, ¿verdad? Para eso estudié y entonces tenemos la capacidad, recurriendo a nuestra formación, a la literatura por la cual vamos pasando, nuestro propio trabajo, de poder leer procesos que, en primer lugar, no son únicos, ¿ya? Procesos de reforma constitucionales hay en todos los países donde hay constituciones, en primer lugar. Entonces, ahí hay un tema importante que tiene que ver con la distinción entre la forma como se lleva a cabo el proceso, ¿verdad? Digamos, el procedimiento del proceso de reforma constitucional, para lo cual hay un procedimiento establecido en la Constitución vigente, ¿verdad? Ese debe quedar claro. Entiendo yo que el proceso se somete a ese procedimiento que supone, primero, que hay 10 diputados que le dan iniciativa, ¿verdad?, al proceso, y es introducido, digamos, en la agenda legislativa, y ahí tomará un tiempo para acordar la reforma constitucional, ¿verdad? Eso se aprueba con una mayoría de diputados y habrá que esperar una segunda asamblea, la asamblea que se elija en 2024, para que sea la que ratifique el acuerdo de reforma. Por lo tanto, estamos hablando de que estas reformas, digamos, de este paquete, si las acuerda, ¿verdad? Si esta asamblea aprueba el acuerdo de reforma y la siguiente lo ratifica, estamos hablando de unas reformas que estarían entrando en vigencia hasta 2028, ¿verdad? Digo esto porque a veces hay temores, ¿verdad? Como hay propuestas de reforma que van en este paquete, concretamente aquella que tiene que ver con el referéndum como mecanismo de aprobación de una reforma, eso aplicaría hasta cuando hayan entrado en vigencia estas reformas, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es lo primero. Hay un procedimiento constitucional que debe respetarse, ¿verdad? Aquí ahorita hay la duda, hay un debate de si es legítimo tal como se está llevando a cabo.
porque es una iniciativa del Ejecutivo, básicamente. Sí, directamente. ¿Verdad? Y un Ejecutivo que está cuestionado por, en cierta forma, ¿verdad? Algún irrespeto a varias disposiciones legales e incluso constitucionales, y una reforma que sería aprobada por una asamblea que también está cuestionada, ¿verdad? Por la destitución de miembros de la Sala de lo Constitucional y del fiscal, el nombramiento de los sustitutos, etcétera. Una asamblea que ha aprobado una ley que la llamada ley Alaví, que, ¿verdad? Que, digamos, protege a los que usaron fondos públicos en el contexto de la pandemia. Entonces, hay como ese problema de origen de este proceso, ¿verdad? Y eso solo se va a resolver en términos políticos, a ver quién logra imponer su forma de entender al resto de la sociedad y les convence de que esto está llevándose adecuadamente o no. Hay algunos que cuestionan el tiempo o los sectores con los cuales ha sido discutida, por lo menos este pliego de reformas constitucionales, porque si bien el vicepresidente decía ayer o anteayer, no, es que mire, es que la verdadera discusión va en la Asamblea Legislativa, va a ir cuando ya se ha presentado. Otros dicen, bueno, por la correlación que tiene, no habrá mucha discusión. Es en este momento que debía discutirse con los diferentes actores para escuchar las voces, aunque dicen que recibieron más de 4,000 propuestas de ciudadanos también al respecto. Mire, en términos del políticos, digamos, ¿verdad? Yo pienso que el vicepresidente encontró una oportunidad política para impulsar un proceso de reforma que él ya venía buscando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que los partidos Arena y FMLN no le dieron cancha, digamos, para impulsar, y ha encontrado en este gobierno y en esta asamblea, digamos, una correlación favorable, aunque ha sido el presidente el que nombró, ¿verdad? A él le encargó, pero en el fondo es él, el vicepresidente, el que de hace tiempo venía con la intención de reformar la Constitución, para bien o para mal. No digo que todas estas reformas sean producto de su cabeza, ¿verdad? Pero digamos, la intención en él ya estaba presente. Entonces encuentra un momento oportuno. Para otros sectores, este momento no es el adecuado, por lo que ya decía antes, ¿verdad? Porque nos encontramos en una situación de dudosa legitimidad del proceso por unas acciones que han llevado a cabo tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que hacen dudar, digamos, de la sinceridad, de la honestidad del proceso. Entonces, aquí tenemos este problema, ¿verdad? Que si debió discutirse este proyecto, bueno, desde la perspectiva de algunas organizaciones que tenían propuestas, ¿verdad? Yo creo que están demandando un legítimo derecho de haber querido participar en la formulación de este paquete de reformas. Yo entiendo, comparando con lo que pasaba con el proceso de negociación de la paz en 1991-92, dicen, ¿verdad?, los que estaban ahí, que a la hora de las reuniones, pues saca ventaja el primero que pone, digamos, una propuesta. En aquel entonces hubo reformas constitucionales, sí, ¿verdad? Sí, claro. Y reformas de gran envergadura a la Constitución vigente. Esta sería como, digamos, la segunda gran reforma a esa Constitución. Pues entonces, ahí lo que está pasando es que el equipo gubernamental está sacando ventaja porque es el que pone, digamos, el proyecto que va a ser discutido. La gran pregunta, efectivamente, es hasta dónde la Asamblea Legislativa, que es la que va a decidir, estará abierta a que se modifique esas propuestas que están ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, si se propone que los plazos o los mandatos digamos, presidencial se lleva a 6 años, ¿verdad? Los otros se dejan en 3, y entonces, la gran pregunta que surge aquí es, ¿por qué 6 y por qué no 4? ¿Verdad? Yo planteaba esto en otra entrevista, donde después miembros del equipo de reforma comentaron eso que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? ¿Por qué no 4? ¿Verdad? Y entonces lo interpretaron como, no tiene argumentos para oponerse, ¿verdad? Es irracional. Y no es irracional. ¿Por qué digo yo 4? ¿Verdad? Y solamente es para
No parece que tiene que ser 4, sino ¿por qué 6 y por qué no 4? 4 tiene Guatemala, el periodo presidencial, el periodo de los diputados en Guatemala es 4. 4 años tiene Honduras, 4 años tiene Costa Rica, ¿verdad? 4 años tiene Estados Unidos. 4 años, hay varios países en Sudamérica que tienen un periodo de 4 años. España tiene un periodo de 4 años. Digamos, o sea, que hay experiencia histórica de países concretos que tienen mandatos de 4 años y les funciona. ¿Por qué tendríamos que llegar a 6? O sea, ¿por qué lo estamos ampliando? Pero ese es el punto. Estas reformas, ¿será que van a tener una discusión en la Asamblea cuando lleguen o van a ser aprobadas tal cual sean enviadas por la comisión ad hoc a la Asamblea? Bueno, eso solo lo sabremos cuando ya ocurra eso, ¿verdad? Uno puede sospechar, ¿verdad? Uno puede hipotetizar de acuerdo a lo que ha visto, el comportamiento. Es casi como esperable, pero eso no quiere decir que así va a ser, que lo que va a ocurrir es, van a llamar, se va a abrir la discusión en una comisión dentro de la Asamblea, van a llegar algunos interesados, lo que a mí me cabe la duda, ¿verdad? De hasta dónde realmente van a estar. Digamos, si yo llegara y razonara de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué 6 y no 4? ¿Verdad? Y además, contrario digamos, ese consenso que hay de que no haya reelección inmediata, yo he sido de los que proponen de que haya 4 con reelección inmediata, como hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la reelección es un mecanismo de rendición de cuentas del gobernante ante la ciudadanía, ¿verdad? El vicepresidente dice, es que no ha leído porque tenemos el referéndum, no, es la posibilidad de la revocatoria de mandato a los 3 años. Correcto, esa es la propuesta también. Sí, ¿verdad? Pero yo digo, ¿y para qué vamos a meter un mecanismo a los 3 años? ¿Verdad? Cuando podríamos perfectamente pasar a que haya una reelección inmediata, porque eso sirve de incentivo para quien esté en la presidencia de hacer bien las cosas. Si lo que hemos tenido en nuestra historia, por el temor a que, pues hay experiencia histórica también de quererse permanecer en la presidencia por más tiempo del que deben, pero, digamos, el hecho de que yo tenga 4 años me puede incentivar a hacer bien las cosas porque, digamos, tengo la esperanza, cuento con la posibilidad de que me reelijan otros 4 años más. Ahí lo que se puede es limitar a que solamente una vez sea reelecto, ¿verdad? Pero la posibilidad... O sea, 2 periodos consecutivos. Sí, porque sirve para eso, sirve como un incentivo. Actualmente, como no existe la reelección inmediata, da igual que un presidente haga bien o mal las cosas, porque de todas maneras se va, ¿verdad? Entonces un presidente no tiene incentivo para hacer bien las cosas porque se va. En Estados Unidos eso es lo que funciona, ¿verdad? En otros países, digamos, Costa Rica no tiene reelección, ¿verdad? México no tiene reelección. Entonces, digamos, es un tema que se puede discutir, ¿verdad? Pero yo pensaría que los mandatos, en lugar de extenderlo a 6 años, no solo porque los países vecinos tienen 4, sino porque cuando la economía mundial y las economías nacionales tienen comportamientos inestables, digamos, un periodo de 6 años ya es muy largo, entonces lo mejor es achicar el periodo, un año, de 5 a 4, por si, imaginémonos que en el primer año tenemos un presidente que comete desastre económico. Tenemos que esperar 5 años más si el periodo es de 6. Dirán, no, pero es que está ahí la posibilidad de la revocatoria. El problema es que eso ahorita no está regulado. No, es parte de las propuestas. Pero es que solo está enunciado, ¿verdad? Después habrá una ley que regule eso. Muy bien, vamos a una pausa, ya regresamos. Estamos conversando esta noche con el doctor Álvaro Ortiga, politólogo. Ya volvemos. El vicepresidente Félix Ulloa estaba diciendo que iba a reunirse con diferentes sectores, academia, organizaciones de la sociedad civil, pues para hacer un análisis del planteamiento de las reformas constitucionales. Ahora salió un comunicado en el que organizaciones de la sociedad civil pues decían, nosotros no vamos porque aquí están trastocando la Constitución, incluso señalaban lo de las cláusulas pétreas, decía al reducir un periodo para la reelección presidencial, los de la comisión ad hoc dicen no se está modificando eso porque no hay reelección inmediata, sino que se deja uno de por medio. Ellos argumentan que había ya jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, en el caso del expresidente Elías Antonio Saca,
y había quedado claro que tenía que ser 12. Entonces, esas diferencias de criterio pues están haciendo que no se vaya a dar esta reunión que podría haber sido importante entre organizaciones de la sociedad civil con el equipo que ha elaborado estas propuestas. Bueno, entendí yo que más que por las diferencias en los contenidos, la negativa de estas organizaciones a reunirse con el vicepresidente y con el comité es más bien por lo que hablamos antes, ¿verdad? Por todas estas, digamos, comportamientos o conductas que muestran un irrespeto a la Constitución misma. Entonces, no hay garantías, ¿verdad? De acuerdo a ellos, a estas organizaciones, de que el proceso se está llevando, digamos, correctamente. Entonces, tienen el miedo de prestarse a una especie de instrumentalización para que después se diga, nos reunimos con todos los sectores, salen las fotos, las imágenes, hicimos un proceso amplio de consulta, y entonces yo creo que ellos lo están leyendo de esa manera y por eso dicen, miren, así mejor no, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que no, yo pienso que se puede arreglar, digamos, si de verdad hay un interés de ajustar la Constitución a los tiempos actuales y proyectarla hacia el futuro, yo creo que el proceso debió ser de otra manera. Porque si de todas maneras se van a tomar 6 años para que esto entre en vigencia una vez se aprueben, entonces podrían perfectamente haber hecho el proceso como ya hay otras experiencias en donde se abren mesas de discusión y se ha llegado a documentos que más bien ahí lo que faltó fue la decisión del gobierno de adoptarlos, cosa que aquí pareciera que sí hay, ¿verdad? Entonces entra en problemado el proceso de reforma. Ante eso yo lo que pienso es que las organizaciones y cualquier otro actor que esté interesado en influir en el proceso de reforma constitucional, pues haga como suele hacerse, ¿verdad? Como se necesita la iniciativa de 10 diputados, pues que recurran, preparen, digamos, un paquete también de reformas para que recurran a 10 diputados de la oposición que le den iniciativa de ley y entonces haya que hay, digamos, 2 propuestas en la mesa, o más, todas las que quieran. Pero ¿será que se discutirían de verdad esas también? O sea, ¿tendrían algún tipo de...? Digamos, ahí es donde se va a poner, incluso yo diría, más en juego, ¿verdad? La palabra de él, el gobierno y del vicepresidente que dicen que van a discutirse esas cosas, ¿verdad? Pero si solo hay una propuesta, yo sí lo veo más difícil, ¿verdad? Que ante lo que ya está preparado y además, recuerdo al principio, el vicepresidente tenía una actitud bastante descalificadora de las opiniones adversas. Decía, bueno, ¿y aquí en el país quiénes son los constitucionalistas que hay? Él usaba un adjetivo para descalificar a cualquier otro que opinara sobre la Constitución. Entonces, si ya entramos así, ¿verdad? Con una descalificación de cualquier propuesta que no sea acorde con lo que tienen. Miren, le voy a poner un caso. Esto hay que irlo examinando, ¿verdad? Estaba viendo ahí el proyecto, el artículo 62, ¿verdad? Del proyecto de reforma constitucional. Es nuevo. Establece ahí la obligatoriedad de los profesores universitarios a colegiarse, ¿verdad? Y habrá un único colegio que va a regir la docencia, la profesión universitaria. Entonces, todos los que son profesores, los que somos profesores en las universidades del país, ahí se declara de función social, ¿verdad? Y que por eso tiene que haber un proceso de colegialización obligatoria, ¿verdad? Y bueno, entonces queda ahí el problema. ¿Y eso quién lo va a regir? Sí, ¿y cómo, digamos, de dónde van a salir? Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, profesionales de la ciencia política y que tengan título de verdad, ¿verdad? No que se llaman ahí politólogos, que tengan título, ¿verdad? Y que no solo sea de licenciatura, sino que sea de doctorado, ¿verdad? ¿Cuántos habemos en el país de esto? ¿Va a dar para hacer un colegio de los profesionales en ciencia política? ¿O los van a meter en un cuchumbo a varias profesiones? ¿Me entiende? O sea, ahí hay un problema. Uno podría hacer la lectura. Aquí hay un intento de corporativizar, ¿verdad? Una profesión que es la de docencia, con la influencia que tienen los docentes en todos los estudiantes universitarios del país, ¿verdad? Corporativizar quiere decir
que los que están, digamos, dirigiendo el colegio podrían terminar siendo afines al gobierno que esté de turno, Claro. y ese va a tener la, digamos, la llave para autorizar a que un profesional graduado en donde sea, por sus ideas, digamos, que son contrarias a ese gobierno, no le permitan ejercer la profesión. Algunas de las voces críticos a las propuestas de reforma dicen que se estaría cambiando el sistema de gobierno con esta reforma, así que básicamente es una nueva constitución, o sea, por la cantidad de reformas, modificaciones, nuevos artículos que se estaría agregando, es una nueva constitución y cambiando las reglas del juego. Miren, ese punto, yo creo que si empezamos también quitando los artículos transitorios que tiene la Constitución vigente, ¿verdad? Y otros que son como chiquitos ahí, efectivamente pareciera ser una nueva Constitución. De hecho, el artículo 1, ¿verdad? No, el artículo único le llaman, ¿verdad? Que es como el artículo 0, porque después viene el artículo 1. Artículo 1 le llaman, ¿verdad? Aparece la figura del Estado en primer lugar. A diferencia de la Constitución actual, de la persona que aparece que la persona, correcto. ¿verdad? Entonces, hay cositas así que van llamando la atención. Hay un artículo ahí también que habla sobre los deberes de los ciudadanos. Y uno de esos deberes es el de servir al Estado, ¿verdad? Queda eso tan ambiguo ahí que puede ser para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, hay un problema, digo yo, que es desde dónde leemos el proceso de reforma. Porque la literalidad, por ejemplo, cuando se dice que el sistema político salvadoreño es representativo, eso es lo que dice la Constitución, y entonces alguien puede decir, bueno, sigue siendo representativo, no lo estamos cambiando, ¿verdad? Desde la ciencia política, la misma Constitución, ella es un instrumento político, es constitución política, ¿verdad? Entonces, una lectura desde la ciencia política nos llevaría a pensar que una reforma constitucional altera el sistema político. ¿Sí? Es una lectura literal más bien, pretendida literal, porque también he escuchado a miembros del equipo decir de que queremos hacer una constitución que sea sencilla de entender, o sea, que no necesitemos de interpretaciones. Y para hacerla sencilla, entonces tiene que ser la literalidad. Entonces, en la literalidad, cuando se dice sistema político, no está claro qué significa eso, ¿verdad? Siempre va a haber una interpretación. Entonces, aquí el tema es que yo creo que tendrían que haberse abierto. Vamos a ver cuáles son las profesiones de los que están en el comité ad hoc. Porque si predomina, digamos, ahí los abogados, eso tiene una visión estrictamente o predominantemente jurídica. Es momento en El Salvador, por ejemplo, para mecanismos como el plebiscito, el referéndum, debía modernizarse el Estado y implementarlo a rango constitucional para implementar estas medidas, a su criterio. En los mecanismos de democracia directa, se llaman, pues son, desde el punto de vista democrático, de democratizar el país, son mecanismos positivos, ¿verdad? Porque permiten que la población participe en la toma de decisiones y no quede solamente a los gobernantes. Para, digamos, que, por ejemplo, los ciudadanos tengan iniciativa legislativa, lo que hay que ver es cómo se va a regular eso. Ese es el problema, que hay cosas que van a funcionar no inmediatamente que que se aprueben, se ratifiquen la reforma. No, de hecho decía que había un periodo de 2 años, dice la misma reforma, para armonizar lo que dice la Constitución con las leyes. O sea, después va a haber otra asamblea que tendrá que emitir esos cuerpos necesarios, ¿verdad? Pero veamos qué es lo que pasa en la práctica, porque aquí hay otro problema, ¿verdad? Cuando discutimos sobre leyes, cuando discutimos sobre la Constitución, estamos suponiendo que las leyes tienen aplicabilidad efectiva. Estamos suponiendo que la Constitución se cumple y por eso se llama la gran discusión. Pero si estamos en un contexto en donde la misma Constitución no se cumple, entonces discutir la reforma constitucional cuando hay temas que a mí me parece, por ejemplo, que estamos a menos de un mes de que cambie el sistema monetario del país. Entonces, me parece que le voy a decir, a mí me parece que todo este tema de la Constitución es
una estrategia política del gobierno para mantener viva la llama, digo yo, de su narrativa. De los que se oponen a él son los mismos de siempre, los que están a favor de esas estructuras corruptas. Cualquiera que opine en contra de esta reforma constitucional va a ser catalogado de esa manera. Y de esa forma, como viene otra elección en 2024, para la cual se va a requerir la mayoría calificada, entonces mantener entre la población, sí, estos que se oponen son los enemigos, son los corruptos, son los mismos de siempre, para ganar la mayoría calificada en 2024. Ya, la reforma a la Constitución es parte de la campaña electoral de 2024. Va a marcar el que está a favor o en contra de la reforma constitucional. Yo desde esa perspectiva la veo. Cambios fundamentales como un tribunal constitucional, bueno, que estaría dejando por fuera a la sala de lo constitucional tradicional que tenemos en nuestro país. ¿Será que es necesario en este momento? O sea, tenemos una experiencia en Guatemala, en otros países. ¿Funciona? Fíjense que en este tema de los momentos y los tiempos, ¿verdad? Como le dije, los políticos tienen que saber leer el momento. Y el momento es cuando hay una configuración para tomar la decisión. No es un momento en términos de la honestidad, lo correcto. No, esos son criterios que desde el punto de vista de la eficacia política no entran en discusión. Ahora tenemos la mayoría, ahora, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de obtener resultados, ¿verdad? Y entonces quienes, digamos, yo podría decir, para mí no es el momento. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente enrarecido, digamos, en donde hay cuestión sobre la sala de lo constitucional actual, ¿verdad? Entonces, digamos, en ese ambiente en donde las instituciones que deberían controlar al Ejecutivo, más bien están controladas por el Ejecutivo, entonces entra la duda de todo el proceso, ¿verdad? Por eso creo que no sería un momento adecuado. Habría que resolver todos esos problemas, ¿verdad? Y yo creo que hay quienes dicen, no, pero los que se quejan de que ahora no es el tiempo, entonces nunca va a ser el tiempo y siempre vamos a estar retrasados. Lo dicen también así los del comité. Entonces yo no adopto la posición de estar en contra. Yo pienso que estamos en un buen momento, pero tienen que corregirse todas las cosas malas que se han hecho. Muy bien. Tenemos que hacer nueva pausa, ya regresamos, le invitamos a que participe de la entrevista, ya saben, en el último segmento, por supuesto su participación a través de las redes sociales. Muy bien, Álvaro, para ya el 7 de septiembre también ya está a la vuelta de la esquina básicamente la entrada de vigencia de la ley del Bitcoin. Daban unos esbozos que se sigue trabajando en el reglamento, en la aplicación, porque hay todavía muchísimas dudas en la población de cómo va a ser operativamente hablando. Si bien el presidente hizo una presentación donde mostraba la wallet y todo esto, pero ya en la práctica del comercio del día a día todavía hay muchas dudas en cuanto a este tema o el impacto que esto pueda tener en la economía nacional. Esos son los temas, uno de los temas cruciales en este momento, realmente. Estamos a menos de un mes, no se conocen todavía la normativa que acompaña a esto, el tiempo, digamos, se va haciendo más pequeño. Claro, ellos pueden salir una semana antes, vaya, aquí están los reglamentos, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, para la Constitución están diciendo que habrían 2 años para adecuar todo, una semana será suficiente para que las empresas, ¿verdad?, adecúen todos sus procedimientos, ¿verdad?, para poder, una vez entre en vigencia, hacer operaciones con Bitcoin. Hace poco estaban en entrevista los transportistas de carga de Centroamérica, ¿verdad?, diciendo estas problemáticas a las que se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque el Bitcoin no va a ser una moneda de curso legal en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá. Y ellos se mueven en toda la región. Entonces, al entrar a El Salvador, les pagan con Bitcoins, están obligados a aceptarlo, ¿verdad? Pero cuando ellos quieran pagar en Guatemala, en cualquier otro país centroamericano, ahí no les van a aceptar el Bitcoin.
tendrán que soltar dólares. Entonces dicen, y si vamos a un cajero y obtenemos los bitcoins, hay una comisión. Entonces yo recibí una cierta cantidad en El Salvador y tengo que pagar más en otro país. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que va a llegar un momento en que nosotros no vamos a tener dólares para pagar y vamos a tener que parar, ¿verdad? Por decir un sector. Y toda la gente que en el sector informal. El otro día yo, pues, un poco así, tratando de ver la gente cómo está pensando, ¿verdad? Fui a una pupusería, ¿verdad? Sector formal, ahí dan factura y todo, ¿verdad? Pero, y le digo, mire, cuando me dijo cuánto era, ¿verdad? Y le digo yo, ¿acepta Bitcoin? Y ni un solo me dijo, no, me dijo. Pero así, bien enojada, ¿verdad? Y digo, no, si estoy bromeando, solo quiero saber cómo harían ustedes cuando ya le vengan a querer pagar en Bitcoin. Entonces, hay mucha gente que está con todas estas dudas, no está claro y no va a bastar con que vaya, aquí está el reglamento. Incluso se habló de una campaña de educación, ¿verdad? En el uso de esta criptomoneda. Nada de eso ha pasado. Se especula de que a última hora haya una modificación del artículo 7, creo que es, ¿verdad? De la obligatoriedad. De la sí, obligatoriedad, y entonces hay una gente que está esperanzada de que termine siendo opcional, pero ciertamente ya va incluido también la modificación de la moneda en el paquete de reformas constitucionales, Sí. con lo cual nos están diciendo que la moneda va. Y entonces uno debe tratar de preguntarse, ¿y por qué es que a pesar de todas las opiniones adversas, la moneda va? O sea, tiene que haber una explicación por la cual el gobierno está empeñado en implementar esa medida. Hay algunos economistas que la valoración que hacen es la falta de fondos que está obteniendo el país a través de los organismos financieros internacionales que no están soltando la plata al Salvador, y sería un mecanismo para paliar esta situación mientras se resuelve. Claro, el tema es ese costo, ¿quién lo va a pagar? ¿Verdad? Porque, a ver, la cantidad que se le va a trasladar a Bandesal, 150 millones, ¿verdad? Sí. No va a El ser fideicomiso suficiente para cubrir toda la necesidad de efectivo que haya en un momento. Ya puede ocurrir que una persona va al cajero con la intención de sacar dólares porque quiere pagar en efectivo, y puede ser que ese cajero en ese momento no tenga dólares, ¿verdad? Y como solo va a ser ese cajero el que va a hacer la operación, entonces va a tener que seguir usando los bitcoins. Entonces, efectivamente, al final el bitcoin va a desplazar al dólar, ¿verdad? La esperanza, me imagino yo, es que la gente que está afuera, que envía remesas, así en el imaginario, ¿verdad? Va a enviar dólares. Y no, la operación va a ser, tiene dólares, los van a pasar a bitcoins para que no le cobren la comisión, ¿verdad? Y llegan aquí en bitcoins y las personas lo van a recibir en bitcoins. Si quiere los dólares, va a tener que ir al cajero, va a haber una comisión que le van a cobrar. Si no, va a tener que utilizar los bitcoins que le mandaron. Hoy el ministro de Hacienda en Frente a Frente, pues le preguntaban, le decían, ¿cómo va a ser la conversión? ¿Qué pasa si se acaban los dólares? Él decía, el que quiera Bitcoin va a tener Bitcoin y el que quiera dólares va a tener dólares. Es así, no va a ser obligación, decía, que ni los pequeños, ni los medianos, ni las grandes empresas van a recibir si no quieren recibir el Bitcoin, decía. Él insistía en eso que dijo el presidente en la cadena, de que va a ser opcional y que uno va a tener esa posibilidad de hacer ese cambio sin verse afectado en la transacción de la moneda. El problema es que como han dicho tantas cosas, uno podría decir, no, sí, tal vez va, pero es que han dicho tantas cosas. El presidente cuando estaba en campaña dijo, yo no voy a competir en un partido taxi. Terminó compitiendo con Gana, que es un partido taxi, ¿verdad? Y así se han ido diciendo cosas, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿verdad? Por ejemplo, otro tema, porque es el problema de la palabra, ¿verdad? Cuando la palabra no tiene efectos reales, se duda, ¿verdad? Entonces,
Claro, ellos dicen, lo va a recibir en Bitcoin, puede hacer la operación, y es efectivamente, pero los dólares para poderlos sacar, para tenerlos constantes y sonantes, ¿verdad? Solo los puede hacer en un cajero. Sí. No hay otra alternativa. Y yo incluso me podría preguntar, porque me extraña el silencio de la banca. Si para otras medidas la banca saltan. Yo tengo la impresión que la banca es parte de los ganadores, supuestos ganadores de esta medida, porque va a participar de las transacciones y va a poder cobrar una comisión. Si no, si ellos calcularan que con esto les va a perjudicar, creo que estarían más activos tratando de presionar, pero no los he visto así. Entonces, el problema para mí es que los cálculos de quienes están impulsando la medida pueden ser erróneos, ¿verdad? Y que efectivamente hay mucha gente, yo no sé, ustedes que están aquí en el canal, los que nos están viendo, si tienen cuentas de ahorro, cuál es su actitud respecto de las cuentas de ahorro, porque yo conozco de gente que iba a sacar su dinero de las cuentas de ahorro, como que ya huele que algo va a pasar acá. O el tema, Álvaro, de la inflación también. La misma Defensoría del Consumidor ya lo estaba diciendo, nada menos ahora dio un informe y decía, sí hemos encontrado productos al alza con el anuncio del aumento del salario mínimo, con el tema del Bitcoin y todas estas medidas. Se han disparado precios, decía, incluso están por abrir procesos para sancionar algunos productos específicos que han aumentado ya. Claro, porque digamos el comportamiento de los agentes económicos no lo controla el gobierno. Correcto. ¿Ah? Es decir, al gobierno en temas políticos le es más fácil. Tiene el control de las instituciones, tiene un apoyo mayoritario, pero en la economía, ¿verdad? Ahí, digamos, no está claro el asunto. Y claro, entonces la gente se está moviendo en estos días bajo la incertidumbre, la especulación. Y así es como de repente ocurren los desastres económicos en los países. La gente corre a los bancos a querer sacar su dinero. Lo hemos visto en otros países. Ha habido quiebras. En Guatemala, yo recuerdo, hubo quiebras de bancos. Y la gente al final les daban un papel porque el dinero ya no estaba. O Argentina. Pues sí, Argentina también. ¿Verdad? Entonces, al final, como dicen algunos, ¿verdad? Vamos hacia una desdolarización. No, yo no estoy seguro, pero digamos, por eso, ante tanta incertidumbre, es que el problema del gobierno es eso, que juega con el temor de la gente, ¿verdad? En lugar de informar y decir, miren, esto va a ser así, así, sin contradecirse. Pero ¿por qué no habrá esa información clara hacia la población? ¿No la tendrán o es parte de? Esa es una buena pregunta. Si tienen ellos información, si tienen una carta que la van a sacar en el último momento, o si es un tema de verticalismo que están esperando a ver qué dice el 21, no es el canal, es que me han dicho que 21 le dicen al hermano del presidente, que es el segundo, pero actúa como que es el 1, ¿verdad? Entonces, que es el que ha impulsado de alguna manera la reforma. Entonces, digamos, a lo mejor ellos tienen información y no baja. Y claro, los otros no tienen autorización para comentar por este problema de que puedan generarse contradicciones entre ellos y prefieren más bien el silencio. El problema del silencio es que no se sabe cómo van a reaccionar los distintos agentes económicos. Al menos ya hemos visto la reacción de las agencias multilaterales que financian al gobierno, que le están diciendo que no, que no, que no. Sí, esa es una posición clara. Entonces, ya estamos oyendo de sectores como el de los transportistas, ¿verdad? De carga. Los que estudian la economía. O sea, hay distintas voces y a lo mejor, mire, estamos en el siglo XXI, de verdad, a lo mejor esta operación podría tener efectos positivos, ¿verdad? Pero con una información clara. Más bien, se genera ese ambiente enrarecido, que yo creo que no es lo mejor para el gobierno, pero se la están jugando, ¿verdad? En realidad yo creo que con la medida del Bitcoin se la están jugando su permanencia en el gobierno, el grupo que está en el gobierno. ¿Tanto así? Yo creo que sí, porque si tienen éxito, si la medida del Bitcoin
resuelve, por ejemplo, los niveles de endeudamiento que tiene el país, facilita que vengan inversionistas que tienen millones de dólares, pero que no los pueden traer porque el problema del lavado, ¿verdad? Entonces la transfieren por bitcoins y empiezan a haber inversiones aquí. Digamos que todo lo que se ha dicho, si eso le saliera, entonces tenemos un equipo de gobierno para 40 años, como se dice, ¿verdad? Pero si fracasan, ¿verdad? Si se genera una inflación de esas galopantes, ¿verdad? No que subieron 15 centavos, sino que lo que valía ahora 5, mañana vale $5, ¿verdad? O sea, cuando la inflación ya tiene cifras de 3 ceros. Eso no lo hemos visto nosotros en El Salvador. Yo, digamos, en mi vida no he estado en una situación de ese tipo. No, las monedas han sido estables. En otros países se ha vivido esto, ¿verdad? Ahí está Venezuela, ¿verdad? Yo a veces me imagino que si llegara un escenario tan negativo como ese, ojalá no, ¿verdad? Pero como lo hemos visto en otros lados, los miles de clases medias que van huyendo de Venezuela para Colombia, ¿verdad? Ya me imagino cuántos salvadoreños, así que tienen un empleo que de repente le empiezan a pagar en vida y todo el desmadre, ¿verdad? Por eso pienso que se la están jugando. Y si insisten, deben tener algo que les respalde y que nosotros no sabemos qué es. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos que hacer nueva pausa, ya regresamos y vamos a las participaciones de ustedes a través de las redes sociales. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, este momento, este espacio es dedicado para ustedes a través de las redes sociales y la participación de sus preguntas para nuestro invitado esta noche, el doctor Álvaro Artiga, politólogo. Mao Hernández, vamos con las preguntas. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, doctor Artiga. Hay que tener mucha precaución. Se reportan fuertes tormentas en distintos puntos de la ciudad capital, Eduardo. Bueno, comenzamos con la participación de nuestros amigos. Eddie Ortega dice, porque es más caro, oneroso y no estamos para botar el dinero, refiriéndose a la participación del doctor Artiga sobre recortar a 4 años los periodos electorales en el país. Oliver Castro nos escribe, una de las propuestas que en lo personal como ciudadano me interesa es el darnos poder como pueblo en la toma de decisiones importantes, como lo es el cambio a la Constitución, ya que somos nosotros los que decidimos democráticamente cambios de gobierno, afirma Oliver Castro. Yulisa Mendoza nos dice, la pandemia nos ha enseñado que no estamos preparados, que en los tiempos que vivimos tenemos que irnos modernizando. Así como las sociedades son dinámicas, las leyes y las constituciones deben adaptarse a las nuevas realidades. Finalmente, Ian nos dice, es un adefesio jurídico no discutido de cara al pueblo salvadoreño. Estas son algunas de las participaciones de esta noche de nuestros amigos. Vamos al set para las respuestas del doctor Artiga, Eduardo. Muy bien, gracias Mao por leer esta participación de los televidentes. Bueno, decía, obviamente se ahorra plata entre más corto el periodo presidencial, pues menos se gasta también, ¿verdad? No, entendí al revés. O más porque en elecciones más seguidas, ¿verdad? Depende cómo se vea. Lo que pasa es que al dejarlo 6 años para el presidente y 3 para los diputados, en 6 años vamos a tener ¿cuántas elecciones? Sí, pues sí. 3 elecciones, ¿va? Entonces, en realidad, si las juntamos todas en 4, solo es una vez cada 4 años. ¿Va? Entonces, sale más barato, digamos, si fuera el tema económico. Yo estoy de acuerdo que las leyes tienen que modificarse donde hay que modificar, pero también deben cumplirse, que es el problema en el país. Si tenemos un marco legal que en muchas cosas no se cumple. Ahí está el caso de la ley del FODES. No ha sido modificada la ley del FODES. Y establece la obligación del gobierno de transferir el 10% de los ingresos corrientes a los municipios. Y sigue sin hacerse eso. Y el fiscal está para velar porque se cumpla el marco legal. Entonces, ese es el problema nuestro, ¿verdad? Que podemos tener una bonita constitución, pero que no se cumpla. Aquí hay un problema de la clase política, los que nos han gobernado y los que nos gobiernan, ¿verdad? Que siguen en la tradición de los que nos gobernaron durante 200 años. En eso no se ha modificado, ¿verdad? Y por último, también pienso yo que hay que preguntarnos si con la reforma, vamos a ver, si los problemas que tiene el país
por ejemplo, en términos de que una economía solo el 30% está empleado en el sector formal, mientras el 70% de la población económicamente activa está en el sector informal, por lo tanto con empleos precarios, ¿verdad? Con ingresos bajos. ¿Eso se resuelve con la reforma constitucional? No. O sea, si realmente queremos acabar con la estructura que ha producido los problemas que tiene el país, eso está en el ámbito económico, en el reparto de la riqueza producida por todos los salvadoreños. Ahí está el problema, no en el ámbito político, jurídico. Lo que pasa es que la reforma en la Constitución también forma parte de una narrativa, le llamo la ideología del actual gobierno, porque nos hace creer que el problema del país es un problema político y que los responsables son los que gobernaron el país 30 años. Esos que gobernaron el país tienen responsabilidad de los problemas que hay, pero esos han gobernado para favorecer a unos agentes económicos que son los que apoyan al gobierno actual y que están en las fotos reunidos con el presidente. Ese es el verdadero problema. Dentro de las propuestas sí no se contempla ninguna es que no se va a tocar económica específica. Yo quisiera que entonces esos que apelan a que el pueblo salvadoreño ahora debe participar en la modificación de la Constitución, pues que se movilicen para que se modifiquen las relaciones económicas en el país. Entonces vamos a empezar a ver cambios de verdad. Entonces la gente va a tener posibilidad de tener un ingreso digno, un empleo digno, una educación de calidad, atención de salud de calidad, pero eso, si bien es cierto, la corrupción es un mal que desvía fondos que podrían ir ahí, pero no son el origen de que la gente no tenga ingresos y que tenga que irse para Estados Unidos o tenga que incorporarse a una pandilla porque no tiene otra alternativa, ¿verdad? O que tenga que preferir lavar dinero, incorporarse al crimen organizado, que son salidas para tener ingresos. Muy bien. Álvaro, gracias por habernos acompañado esta noche y dar respuesta a los televidentes pues, que han participado también. No, gracias por la oportunidad y buenas noches a todos los que nos han visto. Y a usted si todavía va en un tramo de carretera o calle principal, con mucha precaución, ya nos decía Mao, lluvia muy fuerte en buena parte del territorio nacional. Por supuesto, en los noticieros de Telecorporación Salvadoreña usted se puede informar. Ojalá no haya desgracias, usted maneje con mucha responsabilidad y prudencia. Buenas noches.